En la película Jurassic World se planteó un escenario tan fantástico como aterrador, en el que se buscaba poder entrenar y crear dinosaurios para ser utilizados con propósitos militares y de combate. Al momento de escuchar esto me pareció interesante especular cómo sería. ¿Realmente los dinosaurios serían útiles en la guerra moderna? ¿Generarían bajas y destrozarían la moral del enemigo? ¿Qué tan costoso sería usarlos? ¿Y podrían volverse agresivos contra sus propias fuerzas? Lo sé, estás igual de intrigado que yo y hay muchas interrogantes. Por eso simplemente haremos volar nuestra imaginación aplicando un poco de lógica y conocimiento para tener un panorama de cómo ciertas especies de dinosaurios serían útiles o no en un conflicto militar. Te habla Jorge Rojas, bienvenido a Armapedia. Prepárate para conocer qué pasaría si usamos dinosaurios en la guerra moderna. Es una realidad que a lo largo de la historia se han utilizado muchas especies de animales para la guerra, desde los caballos que dieron nacimiento a las unidades de caballería, los elefantes usados como transportes intimidantes en guerras antiguas, pasando por osos como Wojtek que durante la Segunda Guerra Mundial sirvieron para cargar suministros y armamento, ratones que son utilizados para detectar minas terrestres e incluso delfines que han sido usados por las fuerzas estadounidenses para rescatar personal naval perdido o detectar minas marinas. Esos son solo algunos ejemplos, la lista es mucho más amplia. En la película Jurassic World, Vic Hoskins, un contratista de seguridad que trabajó con las Fuerzas Armadas estadounidenses y más tarde con la División de Seguridad InGen Technologies, encargada de producir dinosaurios, planteó una teoría bastante interesante y controversial que dice: hagamos pruebas de campo para hacer un vínculo entre hombre y bestia que logre reducir las bajas amigas en la guerra. La madre naturaleza nos dio las máquinas de matar más efectivas hace más de 75 millones de años, y ahora las tenemos de vuelta y pueden aceptar órdenes. Los drones no pueden buscar en cuevas y son hackeables. En el minuto que empiece una guerra, esa lujosa tecnología no funcionará. Mira a estas criaturas, tienen millones de años de instintos que ahora podemos programar. Correrán directo hacia el enemigo y se lo comerán vivo. Entonces, les recordaremos a nuestros enemigos quiénes son los que mandan. Estos animales que reemplazan miles de botas en el terreno, ¿cuántas vidas crees que podrían salvar? La guerra es una lucha, la lucha engendra la grandeza. Esto pasará con o sin ustedes, el progreso siempre gana. Este discurso de Vic Hoskins nos pone a pensar si esto realmente sería buena idea. También existe la polémica y el descontento por usar a los dinosaurios con estos propósitos, yo lo entiendo, pero genera un enorme debate. La primera interrogante sería, ¿realmente podemos controlar a los dinosaurios? ¿No se comerían vivos a sus fuerzas amigas en el momento que los soltaran? Bueno, te recuerdo que estamos fantaseando, así que tomaremos como ejemplo la película de Jurassic World, donde los dinosaurios tenían un entrenamiento basado en premios, tal cual se entrena a un perro policía o militar. Le dices dónde parar, dónde avanzar, a quién atacar o qué hacer bajo un previo entrenamiento. Posiblemente por la naturaleza tan primitiva de estas criaturas habría habido muchos errores y terminarían siendo más un dolor de cabeza que un arma efectiva. Y siempre habrían tenido que estar monitoreados con implantes rastreadores porque cabía la posibilidad de que escaparan, como pasó con el Indominus Rex en la primera película. Este era un dinosaurio genéticamente modificado que tenía la alta inteligencia del Velociraptor, el tamaño y fuerza del Tyrannosaurus Rex, el ADN de la sepia para recibir la capacidad de camuflarse, así como el ADN de la rana arbórea que los ayudaba a adaptarse al clima de la isla y eliminar su propia firma térmica. O sea, serían invisibles para cazas de combate con tecnología infrarroja. El híbrido podía correr hasta 48 km por hora y su placa ósea era tan extremadamente resistente que le permitía soportar el fuego de casi cualquier arma, incluida una M134 minigun e incluso un impacto indirecto de un lanzacohetes AT-4. Esto claramente según la película. El Indominus Rex mostraba una inmensa fuerza física, capaz de acabar con dinosaurios de casi el doble de su tamaño e incluso de doblar vigas de acero. Aunque los Indominus Rex cazaban para alimentarse como cualquier otro depredador, se demostró que también lo hacían por deporte, característica que particularmente los habría hecho temibles en el campo de batalla. Pero básicamente, el dinosaurio era incontrolable. Sin embargo, en la segunda película de Jurassic World llamada El Reino Caído, lograron hacer algunas modificaciones para presentar una nueva especie mucho más letal que el Indominus Rex, el Indoraptor. El Indoraptor fue diseñado por el Dr. Wu y sus colegas para ser un animal listo para el combate, sin ninguna pretensión de ser una atracción como lo era el Indominus Rex.
Utilizando bioingeniería militar se creó un animal de combate ideal para las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, pues desde un principio estuvo destinado a la guerra. Este híbrido súper inteligente y agresivo estaba condicionado a responder a una señal visual y acústica emitida por un rifle modificado, atacando al objetivo indicado. Una mira láser seleccionaría el objetivo, seguido de un ruido agudo que haría que el animal atacara. Este acondicionamiento fue inmensamente exitoso en la criatura, con un impulso casi irresistible de seguir la orden. La composición genética del Indoraptor era casi idéntica a la del Indominus Rex, pero en una versión más pequeña. Medía aproximadamente 7.3 metros y pesaba casi 1 tonelada. Su fisiología lo hacía altamente resistente a los tranquilizantes. El Indoraptor tenía un cerebro complejo, una característica necesaria para interpretar su entorno utilizando sus poderosos sentidos, además de poder ver sin dificultad en condiciones de poca luz, lo cual habría sido ideal para operaciones militares nocturnas. Este animal también tenía un poderoso sentido del olfato, el cual habría servido para rastrear al enemigo y generar emboscadas o ataques aéreos. Se desconoce si el Indoraptor puede sentir la radiación térmica o si puede modular su propia producción térmica, aunque de hacerlo, lo habría hecho indetectable para sistemas terrestres y aéreos enemigos. Tan solo imagina que los SEAL llevaran un par de Indoraptors con ellos. Estas criaturas serían una verdadera pesadilla, la cual me imagino incluso generaría la rendición de las fuerzas enemigas. Nadie quiere ser devorado vivo por un dinosaurio híbrido súper rápido, inteligente y fuerte. Imagina ser un combatiente talibán vigilando las montañas por la noche cuando a lo lejos escuchas el rugido del Indoraptor listo para atacar. Simplemente aterrador. En general, este tipo de especies de dinosaurios usadas en combate serían un factor de miedo y un duro golpe a la moral del enemigo. Otra pregunta que podrías hacerte es, en caso de que se volvieran una amenaza, ¿cómo daríamos de baja a los dinosaurios? Y bueno, esto no es tan difícil de responder. Los misiles modernos e incluso cierto tipo de armas actuales tienen la capacidad de acabar con ellos con la misma facilidad con la que lo hacen con los humanos. Sin entrar en muchas fantasías, las armas antitanque, por ejemplo, les harían un daño irreversible y total. El transporte de estas criaturas hacia las zonas de combate posiblemente no sería un gran problema, tomando en cuenta que un portaaviones o un avión militar de carga como un C-5 Galaxy puede llevar vehículos que son de un tamaño mayor al de varios dinosaurios, aunque su alimentación y cuidado médico tendría que ser constante, lo cual también generaría un enorme gasto a las Fuerzas Armadas. Pero considerando el presupuesto militar de Estados Unidos, esto sería posible. Otra interrogante es, ¿de verdad podríamos hacer que los dinosaurios solo atacaran a nuestros enemigos y no a civiles inocentes o a nosotros? ¿Cómo podemos lograr eso? Y justo es ahí donde entramos en un enorme debate, porque como sabes, la guerra de hoy en día se da en muchos entornos urbanos, donde está mezclado el enemigo con civiles. Un soldado humano puede diferenciar a su enemigo por varios factores, entre ellos que está armado con cierto tipo de rifles, por su vestimenta, por su idioma, por su reacción a nuestra presencia, etc. Pero un dinosaurio genéticamente modificado, ¿cómo lo haría? Desconocemos qué tanto podría tomar en cuenta estos factores, pues es inteligencia bastante avanzada. Pero no todo se trata de lanzarle un dinosaurio al enemigo para que se lo devore. Hay muchas otras tareas en las fuerzas militares donde los dinosaurios podrían haber tenido utilidades. Aquí van algunos ejemplos. La Fuerza Aérea podría usar el enorme Quetzalcóatlus con sus 15.8 metros de envergadura y su afilado pico para atacar tropas terrestres enemigas o dejar caer bombas, aunque esto suena demasiado de antaño, sabiendo que hoy en día un caza de combate o un helicóptero militar lo superaría en todos los aspectos. El ejército con grandes unidades blindadas podría utilizar de alguna forma a los fuertes Triceratops. Se sabe que estos serán capaces de luchar contra un tiranosaurio Rex y en muchas ocasiones derribarlos. Tal vez podrían haber sido buenos para cargar suministros y municiones, pero su enorme tamaño, torpeza y lentitud los habría hecho vulnerables al enemigo. Por otro lado, la fuerza naval podría haber utilizado al mayor depredador de todos los tiempos, el megalodón, el cual era una versión masiva del moderno gran tiburón blanco. Los registros fósiles muestran que este monstruo podía encontrarse en todos los rincones de los océanos del mundo, y el tamaño de su mandíbula significaba que podía acabar fácilmente incluso con una ballena azul. Sería lógico que los utilizaran para derribar y atacar submarinos enemigos. Para la rama de los Marines, el dinosaurio ideal habría tenido que ser una criatura de manada con un agudo instinto asesino. Dado que el Velociraptor de la vida real solo llegaría a la altura de la rótula de un humano, esta distinción corresponde a menudo al mal atribuido Utahraptor.
A diferencia de las películas, el Utahraptor tenía plumas, por lo que se asemejaba más a los pollos asesinos gigantes que al típico lagarto, pero este era un depredador bastante veloz. Y por último, para la guardia costera, su indiscutible dinosaurio preferido habría sido el Mosasaurus. Sí, aquella súper gigantesca criatura que vemos al final de Jurassic World. Este mega dinosaurio podía alcanzar los 18 metros de longitud. Sus patas estaban modificadas en aletas hidrodinámicas y las mandíbulas estaban armadas con grandes dientes afilados y cónicos. Fue uno de los depredadores más rápidos en todo su periodo de existencia. Sería lógico que los utilizaran para derribar y atacar submarinos enemigos. El animal permanecía cerca de la superficie y aunque era capaz de bucear, prefería no aventurarse en aguas tan profundas. Al igual que los guardacostas, que como su mismo nombre lo indica, usualmente se encargan de la seguridad en la superficie oceánica, el Mosasaurus, por ejemplo, se habría devorado a piratas somalíes. Ya hice volar tu imaginación, pero quiero saber tu opinión. ¿De qué manera crees que podríamos utilizar efectivamente a los dinosaurios con propósitos militares? ¿Crees que sería ético y útil o una pérdida de recursos y tiempo? Déjame saberlo en los comentarios. Suscríbete y activa esa poderosa campana de notificaciones para no perderte ningún video nuevo. Sígueme en Facebook e Instagram, donde todos los días hay gran contenido. Sin más por el momento, mi nombre es Jorge Rojas, esto es Armapedia y te deseo un excelente día.